sea amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén. Alégrense, amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Gracias por acompañarme. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí, Costa Rica. Y estamos para continuar el estudio y análisis de el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y estaremos con el mensaje de Jesús a la iglesia a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era la iglesia que estaba en el patio de la casa del diablo. Así mero, así como suena. Y déjeme decirle que hay algunas iglesias hoy en día, hermanos, que siguen estando en el patio de la casa del diablo. Y esto vamos a entenderlo con el análisis. ¿Qué condiciones tenía la iglesia de Pérgamo y la ciudad de Pérgamo para que Jesús le dijera estas cosas? Como vemos, Pérgamo, amados hermanos, está mucho más al norte de la ciudad de Esmirna, que fue el mensaje de el video anterior. Y la ciudad de Pérgamo, hermanos, era una ciudad muy rica y muy poderosa. Muy rica y muy poderosa. Vamos a ver por qué. Esta ciudad estaba en lo alto de un monte. Esta marqueta, esta imagen que tenemos es una marqueta de cómo pudo haber sido Pérgamo en los días del apóstol Pablo. Así como se ve, en lo alto de un monte era una ciudad hermosa. Era sede de los gobernadores romanos de la provincia. Recordemos que el Apocalipsis está dirigido a las iglesias en Asia. Asia era una provincia. En aquel tiempo así se le llamaba a una provincia a lo que hoy es Turquía. Y en esa ciudad se asentaban los gobernadores de la provincia, los gobernadores enviados por Roma. Por decirlo de una manera, era como la pequeña Roma en esa provincia. Muchos pensionados romanos o muchas personas romanas iban a vivir ahí por la hermosa condición que tenía esa ciudad. Tanto era así, amados hermanos, que en esa ciudad habían 3 templos a emperadores romanos. Recordemos que por allá del año 30-35 los emperadores romanos comenzaron a decir que ellos eran dioses. Ya no hijos de dioses, sino dioses. Por tanto, se creó un sistema religioso que los adorara. Y esto se extendió por todo el imperio. Pues ya en esa época habían 3 templos a emperadores, no solamente vivos, sino también de los que ya habían fallecido. Y era un centro también de adoración a los dioses romanos en Asia. Así que habían peregrinaciones para que todos los súbditos de la provincia fuesen una vez al año a rendir culto a sus dioses romanos. Lo que tenemos en la fotografía superior, amados hermanos, es lo que se conoce como el templo de Pérgamo. Este templo fue encontrado después de ser escarbado por un arqueólogo alemán, y en vista de la Primera Guerra Mundial, antes de que fuese destruido, se logró transportar hasta Alemania. Así que estas edificaciones fueron transportadas a Alemania en un museo. Allá teníamos en Pérgamo el templo a Zeus, el templo a Atenea y el templo a Dionisio. Zeus, el rey de los dioses o el jefe de los dioses. Atenea, que era también reina de la fertilidad y la cacería.
y Dionisio, que era el dios del vino. Así que imagínense los fiestones que se hacían en el templo de Dioniso con vino. El trono de Zeus en el templo de Zeus tenía 12 metros de altura. Pérgamo, amados hermanos, era un centro de reunión de muchas culturas y religiones antiguas. Habían un sistema de sacerdotes médicos. Ahí estaba la famosa Universidad de la Medicina Antigua. Posiblemente Lucas había estado ahí estudiando, muy posiblemente porque Lucas era médico y era muy buen conocedor de las condiciones médicas de aquel tiempo. Y había un culto al dios Aesculapius. Este dios se creía que era el que ayudaba a sanar las enfermedades. Y como vemos, la estatua que tenemos en la imagen tiene un báculo o una vara de madera con una serpiente enrollada. Por eso usted siempre, casi siempre va a ver en los consultorios médicos que habrá una referencia parecida a una serpiente enrollada en una vara de madera, porque este era el símbolo de este dios. Pérgamo producía una gran cantidad de pergamino. El pergamino era el papel de aquellos tiempos, sacado de un proceso, a través de un proceso de una planta o un junco que se traía desde Egipto, que servía para la escritura. Tenía una de las bibliotecas antiguas más grandes, y esto permitía que las personas se fuesen a educar a Pérgamo. Los cristianos fueron cruelmente perseguidos en Pérgamo, porque en Pérgamo estaba el centro de la autoridad romana. Actualmente Pérgamo es llamada Bergama, una ciudad en la actual Turquía. Y se puede decir, amados hermanos, que Pérgamo se casó con Roma para no sufrir la devastación en el momento en que ellos fueron conquistados por Roma. Pérgamo y sus habitantes se rindieron ante lo espectacular de lo que era el Imperio Romano. Y aún en el tiempo en que se escribió Apocalipsis, muchos cristianos hacían una vida en que se les permitía combinar su vida espiritual con la vida en los cultos paganos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una imagen todavía del altar de Pérgamo. Podemos ver cómo fue instalado en el Museo de Berlín. Y ahora tenemos lo que quedan del resto de uno de los templos al emperador. En este caso, al emperador Trajano. Y esto es lo que quedó de ese templo. También vemos el teatro de Pérgamo, cómo nos quedan sus ruinas, o lo que queda de este teatro, que posiblemente era maravilloso. Posiblemente algún cristiano pudo haber predicado ahí y tener una buena audiencia. Bien, vamos a comenzar con el análisis después de ver un poco sobre la ciudad de Pérgamo. Dice Jesús en el versículo 12 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Comencemos con el análisis. El versículo 12, Jesús se muestra como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. En este caso, la espada, amados hermanos, puede significar varias cosas. ¿Cómo qué? Bueno, la capacidad de Cristo para proteger. En este caso, la palabra espada se refiere a la espada corta que usaban los romanos. La espada corta se utilizaba para pelear. Así que Jesús está pronto para pelear y proteger a los suyos. También puede referirse a la capacidad de juzgar. La imagen que tenemos es la famosa imagen que acompaña a la diosa de la justicia, con una espada larga de dos filos, y se utilizaba para impartir justicia. Ese era el propósito de la espada en la imagen de la diosa de la justicia. La espada también puede referirse a la palabra de Dios, la cual tiene poder para juzgar y vencer las falsas doctrinas que estaban presentes en la iglesia de Pérgamo. Amados hermanos, no es que no haya forma de saber cuál de todas estas interpretaciones puede tener este simbolismo, pero todas son posibles. Cristo va a proteger, Cristo va a juzgar con su palabra. En el versículo 13, Jesús nuevamente menciona su cualidad o su atributo de omnisciencia. Jesús todo lo conoce, como veíamos anteriormente en la clase anterior, que Jesús es Dios y es omnisciente. Jesús conocía las obras de los cristianos de Pérgamo. A él no se le escapaba nada. Y también sabía dónde moraban. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba en medio de una ciudad llena de idolatría y pecado. Así como muchas hoy en día todavía viven y conviven o están en medio de una ciudad llena de idolatría y falsa religión. Pero Jesús también dice que Él sabe que aquellos cristianos todavía retenían su fe. Ellos, a pesar de las dificultades y el lugar donde moraban, donde vivían, ellos eran fieles al Señor. A pesar de todo, ¿y a pesar de qué? A pesar de que un hermano de ellos había muerto por ser fiel. Ellos, amados hermanos, no se dejaban intimidar por la muerte de un hermano. Esto, ni aún la muerte de él, los alejó de Cristo. Muchos piensan, amados hermanos, que Satanás tiene un trono en el infierno o en el Hades, y esto es totalmente falso. Satanás tampoco tiene un trono en algún lado de este mundo, ni debajo de la tierra, como algunos piensan. El trono de Satanás son aquellos corazones donde
reina el odio, la ira, el rencor, el adulterio, la fornicación, los resentimientos, las orgías, la homosexualidad, los homicidios, la prostitución, la falta de perdón, la amargura, el lesbianismo, las enemistades, las herejías, los odios, los celos, las avaricias, el orgullo, las borracheras, la pornografía, la idolatría, la falsa religión, las falsas doctrinas, el montón de iglesias falsas que existen hoy en día, hermanos, en donde hay un corazón que permita tales cosas, ahí Satanás tiene su verdadero trono. Satanás no tiene un trono ni en el infierno ni en la tierra. Y aquellos cristianos de Pérgamo lo sabían muy bien, que a pesar de la idolatría que había en aquella ciudad, ellos podían permanecer fieles al Señor. El versículo 14, Jesús tiene algo que señalarles. Les dice que ellos tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Balaán, amados hermanos, era un profeta del Antiguo Testamento. Su historia la encontraremos en el capítulo 33 de Números. Y era un profeta que amaba el dinero. Qué curioso, ¿verdad? Que hoy en día muchos llamados profetas, pastores, aman el dinero todavía. Aman el dinero de la misma forma que el profeta Balaán. Si usted es miembro de una iglesia donde sus líderes predican sobre la prosperidad, donde ellos aman el dinero, hágase a un lado. Busque la iglesia verdadera. Este Balaán, este profeta, amados hermanos, puso tropiezo al pueblo. Fue llamado ¿para qué? Para que maldijese al pueblo de Dios. Y como no quería perder su paga, y como no podía maldecir al pueblo, le dio la idea a Balac de lo que debía hacer. Balaán le dijo: yo no voy a maldecir el pueblo de Dios, pero tú sí puedes hacer algo. Saca a las mujeres, póngalas en el camino, póngales ropas livianas, póngales música, póngalas a danzar y dígales que se acuesten con ellos. Y así sucedió. Y el pueblo fornicó con aquellas mujeres y Dios se enojó porque el pueblo no mantuvo su lugar y su santidad. Los falsos maestros hoy en día aman el dinero, no mandan a fornicar, no mandan a emborracharse, eso es cierto, pero mandan a amar el dinero a través de los mensajes de prosperidad. Pacte hoy y usted tendrá, dé el diezmo hoy y Dios le bendecirá. Esos son amantes del dinero. Balaán, amados hermanos, les ofreció animales sacrificados a los ídolos, y también los falsos maestros en Pérgamo le decían a los cristianos que no solamente amaran el dinero, sino que también enseñaban esas falsas doctrinas. O sea, animaban a los hermanos a participar de los cultos paganos. No importa, usted puede ir a la iglesia, ahí donde usted adora a Dios, donde adoramos a Dios, y después podemos ir al templo de Zeus, y después podemos ir al templo de Diana, al de Afrodita, al de Apolos, al de Dionisio. Eso no es malo. Entonces los falsos maestros, amados hermanos, querían que el sistema cristiano también pudiera mezclarse con los otros sistemas. También animaban a los hermanos a vivir en inmoralidad. O sea, no importa, usted puede ir a la iglesia y puede también darse gusto en la carne, como hablamos el video anterior sobre los agnósticos y sus doctrinas gnósticas. Eso no es malo. Usted con el espíritu adora a Dios y con la carne dese gusto. Y esto era totalmente contrario a la vida cristiana. Muchos falsos maestros hoy en día
en las denominaciones enseñan que usted puede ir a cualquier iglesia es buena. Usted puede también participar de los turnos, usted puede ir a comerse algo en el turno, usted puede participar de la Navidad, usted puede participar del Día de la Madre, y eso no es malo. Cuidado, hermanos, porque esto es lo mismo que hacían los falsos maestros en Pérgamo. Hoy en día hay tantos falsos maestros con pieles de ovejas engañando a los cristianos. El versículo 15, Jesús les dice que aquellos cristianos también retenían la doctrina de los nicolaitas. Ya habíamos mencionado a los nicolaitas, aquellos seguidores de un tal Nicolás, que había enseñado cosas diferentes. La doctrina de que se podía ser cristiano e ir a otros cultos paganos. El escritor Judas, en el versículo 4, amonesta sobre tales supuestos hermanos, falsos maestros, glotones, que andan de fiesta en fiesta, que andan de casa en casa de los cristianos, devorando sus comidas y llevándose a las jovencitas. La doctrina de que se podía adorar a Dios en el espíritu y en la carne, darse gusto sin pecar. Hoy se ha convertido en el famoso salvos, siempre salvos, de iglesias como la Bautista y muchos grupos evangélicos. Los de Éfeso, amados hermanos, no permitían a tales maestros. Los de Pérgamo sí los permitían, eran tolerantes. Por eso Jesús en el versículo 16 les dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿De qué manera o de qué tenían que arrepentirse? ¿De sus pecados antiguos? No, esos ya fueron perdonados en el bautismo. Ellos tenían que arrepentirse de tolerar los falsos maestros y sus doctrinas. Ya habíamos visto qué se hace con un falso maestro. Habíamos visto Romanos 16:17, dice que aquellos que atentan contra la sana doctrina había que señalarlos y apartarse de ellos. Jesús dice que si no se arrepienten, si no toman cartas en el asunto, Él vendrá pronto y pelearía contra aquellos falsos maestros. Pero esto no es una venida física, amados hermanos. Esto es un simbolismo de juicio. Jesús iba a, de alguna manera, a actuar sobre aquellos falsos maestros. ¿Cómo lo iba a hacer? Posiblemente con un maestro fiel, con un maestro que supiese o conociese la sana doctrina y los enfrentase. Y esto es lo que estamos llamados a hacer, amados hermanos, ante un mundo donde la sana doctrina se ha corrompido. Necesitamos estar preparados para dar defensa de la fe. La palabra de Dios sabemos que es la espada contra el error y necesitamos saber manejarla. El versículo 17 tiene la promesa de Jesús para los suyos. Dice Jesucristo: al que venciere, daré comer del maná escondido. A pesar de todas las dificultades que los cristianos en Pérgamo estaban sufriendo, ahora Jesús les dice: si tú vences, te daré a comer del maná escondido. A diferencia del maná que se dio en el desierto. El maná en el desierto era fácilmente encontrado. Se podía conseguir fácilmente. Dios lo había dado para dar vida a un pueblo que tenía hambre. El maná fue dado en el desierto para sustentar al pueblo. Este maná nuevo es un maná escondido para los incrédulos, para aquellos que no creen o no quieren obedecer. El maná verdadero es el alimento espiritual que solo Cristo puede dar. En contraste con aquellas carnes
sabrosas y delicadas sacrificadas a los ídolos, a los cuales los falsos maestros decían podemos ir y comer. Este maná escondido es el que da verdadero alimento. Cristo es el maná del cielo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. 1 Corintios 10:16. Usted puede detener el video y leerlo. Cristo es nuestra Pascua, nuestro pan de vida. Este simbolismo significa que el cristiano es sustentado por Cristo y Cristo ha prometido darnos ese sustento. El segundo simbolismo dice que será una piedrecita blanca, una piedra blanca. Era la costumbre oriental para aprobar algo o a alguien. Cuando había un juicio a una persona y esa persona era liberada o declarada inocente, se le daba una piedra blanca. Esa persona tenía que andar con la piedra en sus bolsas y cuando alguien le preguntaba cómo te fue, él podía presentar la piedra demostrando que había sido liberado. Cuando un esclavo también era liberado, se le daba una piedra blanca, muestra de que era libre. Y cuando un atleta ganaba una competencia, también se le daba una piedrecita blanca, en muestra de que era el ganador, y esa persona la mostraba orgullosamente por donde iba. Este es un simbolismo de aprobación, libertad o victoria. No importa cuál de las tres pueda utilizarse, este es el simbolismo de la piedra blanca. Los cristianos tenían la aprobación de Dios, eran libres del pecado y eran victoriosos sobre la muerte. Amados hermanos, esto es la hermosa promesa de Jesús a los que vencen. Jesús dice que también se le dará un nombre nuevo. Este es un símbolo que es desconcertante y no tenemos una aplicación certera. Pero qué lindo saber que de Cristo recibimos un nuevo nombre. No puede referirse a el nombre de ser cristianos por cuanto ya ellos se llamaban cristianos. Esto es un simbolismo que no tenemos certeza, pero imagínense la alegría de que alguien como Jesús nos ponga un nombre nuevo. Que Dios les bendiga y que podamos nosotros ser bendecidos día a día con escudriñar este hermoso libro. Y aún queda más. Nos vemos en el próximo video para continuar con el estudio o para analizar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Canten, amén, amén, alegrense,